Paz para ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a este nuevo noticiero que se desarrolla hoy, 25 de abril del año 2024, y les doy la más cordial bienvenida desde la ciudad de Ashdod, acá en Israel. Bienvenidos a Historia del Futuro, una vez más, porque para Dios el futuro es historia. Después de una larga pausa por los feriados del Pesaj o de la Pascua, que a propósito espero los hayan pasado de la mejor manera toda la comunidad judía en Latinoamérica, y también aquellos amigos y hermanos que aman al pueblo de Israel y que recuerdan y conmemoran este día tan especial que marca la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto a la cabeza de Moisés, pues volvemos a este rumbo informativo con bastantes noticias que sin lugar a duda concitan la atención del mundo y en especial del Medio Oriente. La Cámara de Representantes en Estados Unidos, comenzando ya, aprobó un paquete de ayuda económica a favor de Israel por un valor de 26,000 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esta suma, este aporte de dinero va a beneficiar enormemente a la actividad militar que está desarrollando Israel en esta guerra que ha comenzado el 7 de octubre, provocada por los genocidas, asesinos y terroristas criminales del grupo Hamas, que opera desde la Franja de Gaza y también en lo que la Biblia llama Judea y Samaria, lo mal llamado Cisjordania. ¿Qué es lo que involucra estos 26,000 millones de dólares en ayuda a Israel? Es reposición masiva de armamento, básicamente. Esto hay que entenderlo. En una votación que se celebró en Estados Unidos en la Cámara de Representantes, se contó con una mayoría de 366 votos a favor del aporte económico a Israel y 58 votos en contra. Entre estos 58 representantes que votaron en contra de apoyar a Israel en la guerra, figuran 37 demócratas y 21 republicanos antisemitas, que se negaban a apoyar a Israel en tremenda situación, en la peor que estamos viviendo desde la refundación del Estado hebreo en el año 1948. La reposición de armamento para Israel es una necesidad y suma 26,000 millones de dólares que benefician a la seguridad del Estado hebreo. Y también ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. No todo es para armamento, sino también para apoyar con ayuda humanitaria a los palestinos que están en la Franja de Gaza. ¿Qué dijo al respecto el presidente norteamericano Joe Biden? Esto llega en un momento de extrema urgencia, dijo él, cuando Israel se está enfrentando a ataques sin precedentes por parte de Irán. Este paquete, dijo él, proporcionará asistencia crucial a Israel y entregará también ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, la cual es muy necesaria, manifestó Biden. Es importante entender esto, que aunque a veces es difícil comprender las acciones del gobierno norteamericano, pareciera bipolar, ¿verdad? Una de cal y una de arena, esta ayuda económica, sin lugar a duda, nos cae perfectamente como anillo al dedo, cae de perilla, por la situación que, como dijo aquí el presidente norteamericano Biden, es de extrema necesidad, de urgencia inmediata, por todo lo que se ha tenido que vivir en estas últimas semanas, principalmente desde el momento en el cual Irán atacó a Israel. En ese momento entendimos que la situación está agravándose vertiginosamente, que crecen los frentes contra los cuales Israel está luchando y que no podemos tener escasez de armamento. Pero a propósito de Estados Unidos y su directa relación con Israel, no cabe la menor duda que lo que está pasando en las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica en estos días es noticia mundial y de lo más pasmosa. Quiero tomarme el tiempo necesario para explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Las universidades de los Estados Unidos, con un bien especial, han sido el bastión de este movimiento antisemita que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos días. Violentos enfrentamientos se han desarrollado en los campus universitarios, no solo de Columbia, Austin y otras ciudades más están replicando esto, en protesta, dicen ellos, contra el Estado de Israel, protestando por la supuesta masacre que Israel estaría desarrollando en la Franja de Gaza, la cual, como lo he dicho hasta el cansancio, es una perfecta mentira. Aquí el único genocidio que se perpetró fue el 7 de octubre, y lo hizo Hamas, con mucho apoyo de gente, entre comillas, civil inocente que ingresó de la Franja de Gaza detrás de los terroristas del Hamas para también masacrar, robar, despojar, asesinar, violar, cremar en vida, violar, decapitar, en fin, en territorio israelí.
Si hay un grupo genocida, es Hamás. Lo cierto que esta gente no entiende qué es lo que está pasando en el fenómeno de las universidades de los Estados Unidos. Yo quiero dejarles ver por unos minutos, por favor, unos videos de las violentas manifestaciones que están teniendo lugar en estas universidades. La verdad, me veo obligado a mostrar, no tenía interés de hacerle propaganda barata a esta gente miserable, pero creo que es necesario que ustedes entiendan el contexto de qué es lo que está sucediendo en los campos universitarios, donde el antisemitismo, el odio contra el pueblo judío, no solo el rechazo a la política de Israel en Gaza o en el Medio Oriente, sino el odio contra los judíos, ha tomado dimensiones inconmensurables. Estamos cada día más cerca de la Alemania nazi del año 1938, cuando comenzó con los famosos Kristallnacht, que en alemán se llama Noche de los Cristales, cuando empezaron a destrozar todos los vitrales, todos los vidrios de las tiendas, de los negocios de los judíos, incendiándolos, destruyendo sinagogas, etc. Bueno, quiero que vean por favor estos videos y después voy a hacer una meditación, una explicación de lo que está sucediendo realmente en Estados Unidos, y lo cual, por lo visto, se va a contagiar como un fenómeno pasmoso, ¿verdad? Como un cáncer maligno que hace metástasis en muchas universidades de Estados Unidos y me imagino pronto en Latinoamérica, que es el lugar donde más antisemitismo se está desarrollando en los últimos meses, desde el 7 de octubre para acá. Latinoamérica es definitivamente hoy en día un bastión del odio contra el pueblo judío. Lo que comenzó como una protesta pacífica pro-palestina en la Universidad de Texas, pronto estalló en caos. Los estudiantes se enfrentaron con la policía cuando las fuerzas del orden impidieron que los manifestantes instalaran campamentos. Se registraron más de 20 detenciones. En redes sociales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó a los manifestantes de antisemitismo y dijo que los detenidos deberían estar en la cárcel. A más de 2.000 kilómetros al oeste, en la Universidad del Sur de California, la policía disolvió campamentos instalados en el campus universitario. Mientras lo hacían, un grupo de manifestantes formaba un círculo con los brazos entrelazados en señal de desafío, antes de ser detenidos uno a uno sin incidentes. Estudiantes de todo el país exigen lo mismo, que sus universidades corten los lazos financieros con Israel y no inviertan en las empresas que permiten la guerra en Gaza. Protestas pro-palestinas se han extendido a un número cada vez mayor de campus universitarios de Estados Unidos, inspiradas por la acción en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde la semana pasada se detuvo a más de 100 manifestantes. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó el campus para rechazar las protestas. Hoy Hamás emitió una declaración de apoyo a los manifestantes en este campus. Los llamaron los futuros líderes de Estados Unidos. Es detestable. Mi mensaje a los estudiantes que están dentro del campamento es que vuelvan a clase y se dejen de tonterías. Durante su discurso, Johnson sugirió que le gustaría que se desplegara la Guardia Nacional si las cosas no se calman. Algunos estudiantes judíos han expresado que las protestas les han hecho tener miedo de acudir al campus, intimidados por lo que llaman manifestaciones anti-israelíes. He querido dejar al final de esta serie de videos que les he mostrado la declaración del profesor de la Universidad de Columbia, que en este momento la estoy poniendo de fondo, ¿verdad? Es un profesor de la Universidad de Columbia, él es judío, se llama Shai Davidai, que intentó a su manera liderar una protesta pequeña, pacífica, en Columbia, para contrarrestar lo que estaban haciendo estos pro-Hamás. Porque deliberadamente lo que están gritando es viva Hamás. Ellos no están diciendo viva Palestina, están diciendo viva Hamás. Están gritando muerte a los judíos, muerte a América. ¿Puede usted creer? En pleno Estados Unidos gritar muerte a América. Ese grito puede salir del hocico de líderes terroristas de Irán. En efecto, todo el tiempo lo gritan. Pero que en los mismos Estados Unidos, gente que no es norteamericana, son extranjeros o hijos de extranjeros que viven en Estados Unidos, de religión musulmana e inclusive cristiana falsa, ¿verdad? Gritando eso.
Esto nos deja mucho que reflexionar. Este catedrático de la universidad, Shai Davidai, intentó hacer una contraprotesta, pero se la prohibieron, impidiéndole el acceso al mismísimo campus, como vemos presentando su tarjeta de identificación, la cual fue deliberadamente desactivada por los rectores, porque eso no lo hicieron los estudiantes, los rectores de la misma universidad. Escuche la declaración de Shai Davidai, dice: miren cómo Columbia me impide a mí, que soy profesor de la Universidad de Columbia, acceder al campus porque yo soy judío. Columbia se ha convertido en la Alemania nazi. ¡Qué vergüenza! Columbia se ha convertido en la Alemania nazi. ¡Qué vergüenza!, dice aquí Shai Davidai. ¡Qué violentas marchas! Pero quiero dejar esto claro. No solamente que gritan ese estúpido canto maldito antisemita del río al mar, Palestina libre del río al mar, que no es otra cosa que borrar a los judíos del mapa, ¿verdad? Eso es lo que están gritando: muerte a Israel, o sea, por ende muerte a todos los judíos adentro de Israel y fuera de Israel, y muerte a América, lo repito una vez más. Esto muestra una organización impresionante. Aquí no hay lugar a la improvisación. Aquí no es que 4 malvivientes que usan las redes sociales convocaron una marcha de 4 pelagatos y salieron a organizar el resto. No, lo siento. Acá se ve la mano negra de terroristas que están obrando deliberadamente en esta situación, y que quede claro, hay una organización detallada para realizar esto. En principio, financiera. Esto no es la plata de los estudiantes, que ni siquiera en muchos casos saben dónde está Gaza, no saben cuál es el concepto del problema, no entienden cómo surgió Israel, mucho menos qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde ya reclaman tener 35.000 muertos, que eso es una absoluta mentira. Por lo menos 20.000 terroristas ya han muerto en Gaza. 20.000 de los supuestos 35.000 eran terroristas eliminados por Israel, de los cuales no puede quedarnos ningún remordimiento. Eliminar terroristas fue a lo que precisamente ingresamos ahí. El ejército de Israel entró para eliminar terroristas del Hamas. Pero mire, ¿quiénes financian esto? Esta es la pregunta del millón. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Son benefactores? ¿Es el Hamas? Se van a llevar una gran sorpresa, mis amigos. Van a ver ustedes quiénes son los reales financiadores de toda esta barbaridad. La gran mayoría de los partidarios de estos grupos terroristas que están operando en las universidades norteamericanas no son norteamericanos. Escuche bien, no son yanquis, no son norteamericanos. Son extranjeros e hijos de extranjeros que fueron a buscar mejor futuro en Estados Unidos, pero se adueñaron de ese país y quieren imponer sus leyes, al punto de desearle la destrucción a ese propio país que los ha recibido. Como en todo lugar donde estos radicales islámicos llegan, muerden la mano a quien les da de comer. Bueno, díganlo a nosotros, que antes del 7 de octubre la gente que estaba cerca a la Franja de Gaza era la que más ayudó a los palestinos, y después a ellos mismos los masacraron, para que vean. Es parte de su cultura, es parte de su formación, de su ética, de su moral. Traicionar. Bueno, una lectura importante para comprender cómo ingresan estas universidades y cómo se comportan, hay que entenderlo, ¿verdad?, según la Asociación Nacional de Académicos. Desde el año 2021, dice esta Asociación Nacional de Académicos de Estados Unidos, Qatar aportó la suma de $5.000 millones. Estamos hablando de los últimos 3 años, porque el 2024 no acabó, no hemos llegado ni a la mitad. En los últimos 3 años, Qatar aportó $5.000 millones a las universidades norteamericanas, más que cualquier otro gobierno extranjero. Simplemente los rectores de las universidades norteamericanas cobran cheques multimillonarios de los cataríes, y el que pone la plata manda, mi amigo. Así de simple es esto. Los petrodólares de Qatar, que sirven para haber organizado un campeonato mundial de fútbol, donde nunca se hubiera organizado porque ni siquiera una liga competitiva a nivel nacional interna tiene, han servido no solo para el fútbol, han servido para, con las ganancias que les dejó el mundial multimillonarias, ¿verdad?, aportar ahora y financiar a grupos proterroristas o terroristas directamente de las universidades de Estados Unidos. En pocas palabras, Qatar se adueñó de las escuelas superiores de estudio en los Estados Unidos. Esto es vergonzoso. $5.000 millones. Y además, entre el año 2014 y 2019, colegios, universidades y grupos técnicos, ¿verdad?, de universidades técnicas,
no sé cómo los llaman, ¿verdad? Colegiaturas técnicas, llamémoslo para Latinoamérica, estadounidenses, recibieron 2.700 millones de dólares, también de Qatar, sin ningún reconocimiento público de la fuente de esos fondos. Esto quedó por debajo de la mesa. Es una donación de un amigo catarí que viene y regala plata y punto. ¿Por qué? Porque ahí hay musulmanes que estudian en esas universidades y quieren apoyar. ¿Qué apoyar ni nada? Estaban comprando la conciencia de los rectores de las universidades norteamericanas para ahora desatar semejante turbión de la cual los mismos rectores universitarios de Estados Unidos son los cómplices, hay que ser claros, son los cómplices porque se vendieron a los petrodólares de estos terroristas cataríes. Dado que Qatar es un país pro-terrorista, hay que entender la fuente del conflicto. Qatar, déjeme decirle, Qatar es el palacio del terrorismo, es el paraíso de los terroristas, eso es Qatar. Ahí se refugió Osama Bin Laden después de los atentados terroristas de las Torres Gemelas. Al-Qaeda y sus máximos líderes se fueron a vivir a Qatar, lo mismo que está haciendo Hamas. Hamas, sus máximos líderes como Ismail Haniyeh y compañía, viven en Doha, la capital de Qatar, a cuerpo de rey, protegidos por el gobierno catarí. Que quede claro. No solo eso, Qatar alberga a Al Jazeera, la red televisiva más satánica y mentirosa del mundo, la cual difunde todas las noticias que le genera en carácter exclusivo y, por cierto, tendenciosamente presentadas por Hamas, por Hezbollah, por el gobierno de los ayatolás de Irán, en fin. La voz del terrorismo tiene un nombre, se llama Al Jazeera, que en árabe significa la cadena. Bueno, Al Jazeera es el equivalente a la CNN del mundo musulmán. Imagínense lo que es eso. Existen 1.800 millones de musulmanes en el mundo y muchos reciben información de esta cadena televisiva que es la voz del terrorismo a nivel mundial. Es la cadena propagandista del terrorismo a nivel mundial. ¿Qué pueden esperarse de Qatar? Yo quiero mencionar algo más sobre este país, Qatar, si me lo permite, ¿verdad?, en este mismo momento, aprovechando de que estoy hablando de ellos. Un ex alto dirigente del Mossad, póngale respeto, porque lo que habla la Mossad hay que tomar en cuenta. Un ex alto agente de inteligencia de la Mossad hizo esta declaración. Qatar es el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo, mucho más que Irán. Textual. Qatar es más terrorista que Irán. Otra cosa que se lo presenta como cordero, como un lobo vestido de cordero. El doctor Udi Levy, antiguo jefe de un departamento del Mossad que se ocupa de la guerra económica contra las organizaciones terroristas, o sea, este hombre tiene autoridad para hablar porque hizo guerra contra el terrorismo económico, ha comentado hoy en los medios de comunicación de Israel el doble juego que hacen los cataríes. Financian a Hamas y al mismo tiempo están intentando apoyar un acuerdo para liberar a los rehenes que sus discípulos del Hamas perpetraron. O sea, esto es una burla. Juega con Occidente a tratar de liberar a los secuestrados, como lo he dicho hasta el cansancio. Hasta el cansancio lo dije y lo repito. Qatar es un pirómano que incendia el bosque, pero se presenta ante la sociedad como el bombero que quiere apagar el incendio, que él mismo ha provocado. Bueno, esta porquería de gobierno catarí juega un doble juego. Primero, hace creer a los de Occidente, Europa y América, que quiere liberar, ¿verdad?, filantrópicamente, de buena fe, a los secuestrados por Hamas. Y por otro lado, financia el terrorismo que jamás ejerce contra ellos, contra los secuestrados y contra toda la sociedad a la cual pueda destruir en su intento. En Israel, los círculos gubernamentales afirman que Israel no tiene más remedio que negociar con el mismo Satanás, es decir, con Qatar. Es la única forma, porque Qatar se presentó a sí mismo como el mediador aceptado por Hamas. Claro, ¿cómo no lo va a aceptar Hamas si es su padre, su sponsor, ¿verdad?, para negociar con Israel? Hay que negociar con el diablo. Esa es la realidad. Yo pienso, y lo he dicho hasta el cansancio, una vez que termine esta guerra con Líbano, con Yemen, con Siria, con Irán, en Gaza, en fin, donde nos toque combatir como país, porque acá no es solamente una guerra de ejércitos, todos nosotros luchando a favor de Israel, entiendo perfectamente que Israel va a tener que trazar un plan para tratar de una manera muy diferente a Qatar, muy diferente a la diplomática. Mejor no digo más. Que quede claro. Esto es importantísimo entender. Esto
es clave. Qatar es el alcahuete del terrorismo en el Medio Oriente. Hoy en día los musulmanes radicales se han hecho cargo, han tomado el control de las universidades de los Estados Unidos. Se han empoderado de tal manera que, como podemos ver a continuación, son ellos los verdaderos patrocinadores de la violencia antijudía y anti-israelí en las universidades de Estados Unidos. Y que quede claro, se puede no estar de acuerdo con Israel. Yo tampoco voy a tachar de antisemita a toda persona que no esté de acuerdo con Israel. De hecho, hay cosas que a mí tampoco me parecen correctas, pero no me puedo ir a estrellar contra el derecho de existir de Israel. Eso es una gran diferencia. El que yo esté en desacuerdo con un político, llámese Netanyahu o cualquiera, o esté en contra de ciertas cosas que suelen pasar en Israel, no me da el derecho, y a nadie debiera darle el derecho, de cuestionar por eso la existencia, el derecho a existir del Estado de Israel. ¿Todos los países tienen el derecho de existir menos Israel? Eso se llama antisemitismo. Así de simple. Así digan, yo no tengo problema contra los judíos, mi problema es con Israel. No, Israel es la patria de los judíos. Así de simple, mi amigo. No hay más, somos los descendientes de los hebreos que salieron de Egipto. Somos el mismo pueblo, no hemos cambiado genéticamente. Tenemos la misma raíz y sabemos hasta de qué tribu venimos y quiénes fueron nuestros ancestros. Por ende no se puede separar ni divorciar esa conexión, ese vínculo entre los judíos que salieron de Egipto y nosotros en este año 2024 y cuando refundamos el Estado en 1948. ¿Cómo han reaccionado ante todo este fenómeno terrible que se está dando en los Estados Unidos figuras de la política norteamericana? El exalcalde de Nueva York en la época de la caída de las Torres Gemelas, muy famoso, este alcalde Giulio Giuliani, acá lo podemos ver en un video filmado justamente el fin de semana, se acercó al lugar para ver qué es lo que estaba pasando. Y hizo la siguiente declaración, que esto es una vergüenza, dijo, lo que está sucediendo en la Universidad de Columbia. Dijo, es una vergüenza, el presidente de la Universidad de Columbia es una vergüenza en sí mismo. La universidad es un bastión para partidarios del terrorismo. Tú no puedes estudiar allí. Solo las personas que apoyan a Hamás pueden entrar a esta universidad y pueden manifestarse en favor de los mismísimos asesinos. ¡Qué declaración más profunda! O sea, solo las personas que apoyan a Hamás pueden entrar a esta universidad a estudiar y manifestarse encima a favor de los asesinos. Increíble. Apología del terrorismo, yo lo llamaría. Apología del terrorismo. Eso es lo que están haciendo en esas universidades de Estados Unidos. Otro personaje que a mí me interesa escuchar sobre lo que está pasando acá, Donald Trump, que esperemos sea el próximo presidente de los Estados Unidos si es que lo dejan entrar. Donald Trump dice textualmente sobre las universidades de Estados Unidos. Textual, Biden no es amigo de Israel. Abandonó a Israel. Very radical people wanting to rip the colleges down, the universities down, and that's a shame. But it all starts with Joe Biden. The signals he puts out are so bad. And I can tell you, he's no friend of Israel, that's for sure. And he's no friend of the Arab world either. You take a look at what he said. He's no friend of, he doesn't know what to do. He doesn't know what to do. He wants to take like a middle ground, and oftentimes that doesn't work, but it's certainly not working here. But what he's done to Israel is abandon them. And he's trying to be as nice as he can to the other side. Call it the Arab world, but that's not working either because they get him. And he's an incompetent man. Peace will never happen with a guy like this. Thank you very much. Bien, ¿qué dice el primer ministro de Israel? Preocupados, pues, obviamente. Los israelíes estamos preocupados viendo cómo este fenómeno del antisemitismo en los Estados Unidos de Norteamérica nunca se hubiera imaginado el mundo, ni nosotros, tener que ver semejante antisemitismo en los Estados Unidos, tan desbordado, tuvo que pronunciarse. Netanyahu se pronunció, les dejo este video con traducción en letras al español, por favor pongan mucho cuidado porque hablan rápido. Escuchen lo que dijo Netanyahu. What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty.
This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned, and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful. Now, fortunately, state, local, federal officials, many of them have responded differently, but there has to be more. More has to be done. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews wherever they are, that's bad enough. It's also, when you listen to them, it's also because they say not only death to Israel, death to the Jews, but death to America. And this tells us that there's an anti-Semitic surge here that has terrible consequences. We see this exponential rise of anti-Semitism throughout America and throughout Western societies as Israel tries to defend itself against genocidal terrorists. Genocidal terrorists who hide behind civilians. Yet it is Israel that is falsely accused of genocide. Israel that is falsely accused of starvation and all sundry war crimes. It's all one big libel. But that's not new. We've seen in history that anti-Semitic attacks were always preceded by vilification and slander. Lies that were cast against the Jewish people that are unbelievable, yet people believed them. And what is important now is for all of us who are interested and cherish our values and our civilization, to stand up together and to say enough is enough. We have to stop anti-Semitism because anti-Semitism is the canary in the coal mine. It always precedes larger conflagrations that engulf the entire world. So I ask all of you, Jews and non-Jews alike, who are concerned with our common future and our common values, to do one thing. Stand up, speak up, be counted. Stop anti-Semitism now. Bien, ¿qué es lo que yo pienso de esto? Mire, ¿por qué esta juventud en los Estados Unidos no protestó así con masacres como la de Zimbabue, por ejemplo? ¿Por qué no protestan así en la embajada de Nigeria, de Níger, donde masacran a los cristianos, los queman vivos? ¿Por qué no protestan contra eso? No, es que aquí hay judíos, aquí hay noticia. Solo cuando está metido Israel y los judíos en el asunto, surge semejante indignación. ¿Cuándo se han manifestado así las naciones del mundo con tanto vigor por otra crisis mundial? La mayoría ni siquiera sabe lo que está ocurriendo en Gaza, pero salen a protestar. Todos son expertos en hablar de Israel y de Gaza y no saben ni dónde está en el mapa. Pero Israel y los judíos están implicados, y esto es suficiente para que haya un estallido mundial en contra de Israel. Es la misma maldad que impulsó a los nazis contra los judíos, la cual hoy vemos resucitar, levantarse con fuerza de la tumba de la historia, vivita y coleando, e impulsando a otros pueblos que antes nunca hubieran hecho esto, los Estados Unidos, levantarse con semejante oleaje de antisemitismo. Lo que está ocurriendo en las principales universidades de los Estados Unidos contra Israel y los judíos es sencillamente una de las más grandes demostraciones de odio en la sociedad. Es algo impresionante. Los estudiantes abiertamente no simpatizan con la causa palestina, sino que ahora han dado un paso más al frente. Miran a Hamás como al Che Guevara, como un héroe de la revolución, como a Sandino en Nicaragua. Increíble. Y los terroristas quedan vistos como los grandes superhéroes de la historia, por la sencilla razón que, aunque no conozcan cuál es el problema de fondo del Medio Oriente, odian a los judíos, y ese su odio estaba encapsulado en sus corazones, y hoy encontró la vía de desfogue social para agredirnos y atacarnos a judíos e israelíes. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer el pueblo judío ante lo que está sucediendo? ¿Cuál es mi opinión personal? Que obedezcamos a Dios, pues, hermano. Eso es lo que yo pienso. No hay más. Dios en la Biblia dice que el pueblo judío debe regresar a la tierra de Israel. El pueblo judío tiene que regresar, tiene que hacer aliá. Tenemos que regresar a esta patria. Debe volver. Lo dijo un rabino el otro día, uno de los rabinos más importantes de Estados Unidos, que fue a tratar de cerciorarse y entender qué es lo que está pasando ahí dentro. Dijo claramente en su intento inútil de poder ingresar a los campus universitarios, dijo, no hay vuelta atrás en esto. Este fenómeno no va a cambiar. Antes va a empeorar, dijo él.
Y lo único que sugiero es que se salgan los judíos de estas universidades, que las abandonen porque sus vidas están en grave peligro. Las agresiones son extremadamente violentas, pasan de lo verbal a lo físico y se sabe que muchos ya están armados para asesinar judíos en las universidades de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, por precaución, tenemos que protegernos. Somos el 0.2% de la población mundial. El otro día, un militar israelí de la Mossad hacía una comparación que a mí me parece fantástica en una declaración. Él decía esto: miren, existe una actriz pornográfica de origen musulmán, no me acuerdo el nombre ni me importa, yo no ando en eso, pero dice que esta pornográfica actriz de origen musulmán tiene 18 millones de seguidores en su canal de Instagram, en su cuenta Instagram. 18 millones, y ella se pasa insultando a Israel. Dice, ¿cómo podemos competir cuando solo una persona tiene 18 millones de seguidores, cuando en el mundo somos menos de 15 millones de judíos? Por eso, otra vez lo digo, es importante el trabajo que ustedes, amigos que me están viendo, es tan grande su aporte cuando distribuyen estos videos en defensa de la verdad, en defensa de la historia, de nuestra civilización y cultura. Los terroristas del Hamas no piensan como nuestra cultura latinoamericana, en el amor, el respeto, la tolerancia y la convivencia entre diferentes, en la aceptación entre distintos. No, ellos es o te destruyo o te destruyo. Por eso es importante que ustedes se conviertan en guerreros digitales y nos ayuden a nosotros que producimos material en Israel o en cualquier parte del mundo a favor de Israel a difundirlo en gran escala, en gran medida. Porque hay mucha gente que odia a Israel, sí, deliberada y conscientemente, claro, conscientes están. Pero hay muchas personas que lo hacen por ignorancia. Hay unos que lo hacen por estupidez y otras que lo hacen por ignorancia. Y esa gente que ha caído en el grupo de la ignorancia, pues yo también soy ignorante en muchas cosas, yo qué voy a saber de matemática cuántica y demás vainas, yo de eso no sé, soy ignorante. Pero si alguien me enseña y me explica cómo funciona, puedo entender y revertir mi posición. Por eso yo les pido, por favor, ayúdennos con estos videos a difundirlos. Mis queridos amigos, enseguida, después de la publicidad, voy a hablar acerca de otro tópico que me parece bastante importante y es el tema de la Franja de Gaza. Enseguida vuelvo con ustedes. Bien, continúo con el programa y quiero tomarme en este momento la oportunidad de pedirles a mis amigos televidentes, ¿verdad?, y seguidores en nuestros canales y redes sociales, en internet, que tengan la bondad de buscar este libro. No es mío, es de nuestro gran amigo Gabriel Ventasgal, que estuvo en múltiples oportunidades con nosotros. 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. Una versión actualizada del 2024, haciendo un análisis, como solo Gabriel lo sabe hacer, sobre lo que pasó desde el 7 de octubre hasta acá. Por favor, traten de conseguir por Amazon este libro. Se los recomiendo, lo van a necesitar. ¿Quieren entender realmente desde lo más sencillo hasta lo más complejo de este conflicto y a quienes lo protagonizaron y protagonizan diariamente? Pues este libro es una gran ayuda para ustedes. Y si me lo permiten, por favor, en este momento, quiero invitarlos, por favor, a que ustedes puedan tomar el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. Ese libro que escribí en el año 2006 y luego tuve que reeditar en el 2012, desarrollando un amplio análisis de cosas que hoy estamos viviendo, que yo ya las había explicado a la luz de la profecía bíblica, lo que pasaría en este conflicto del Oriente Medio, que realmente se está agravando y se va a agravar cada día más, porque iremos a una guerra con Líbano, iremos a una guerra con Siria, con Irán y también contra Rusia, de acuerdo a las profecías bíblicas, e Israel saldrá airoso de todas ellas. Pero quiero ya, sin más ni más, continuar con el desarrollo informativo porque tengo mucha información para brindarles hoy, 25 de abril de este año 2024. Quiero hablar acerca de la Franja de Gaza. Voy a dar la vuelta a la página, ya hemos hablado suficiente sobre lo que está pasando en las universidades de Norteamérica. Voy a tomar ahora como parámetro lo que está pasando con la Franja de Gaza. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en este video que en este momento lo estoy poniendo,
sale a declarar una cosa con un total cinismo y descaro. Dice acá en este discurso: no puedo dejar de agradecer a quienes han proporcionado, escuche bien, dinero y armamento. Aquí está, por la boca muere el pez. A la República Islámica de Irán, quiero agradecerle que no ha escatimado en gastos para apoyar la resistencia con dinero, armas y tecnología. Ismail Haniyeh, que vive a cuerpo de rey en Qatar, protegido por el gobierno criminal y terrorista de Qatar, sale a hacer semejante declaración. Confiesa claramente que es Irán su patrocinador. Irán y Qatar promueven el terrorismo en la región. Esa es la absoluta realidad y aquí este criminal lo está diciendo abiertamente para que al mundo no le quepa dudas. Todo lo que ha pasado el 7 de octubre y para acá es obra y firma de Irán junto a Qatar. Así de simple. Y para que vean cómo es el cinismo y el descaro de esta gente, un investigador de la policía de Israel confirmó a los medios de Israel, medios de comunicación de Israel, que él participó en muchos de los interrogatorios a los terroristas que fueron capturados en la Franja de Gaza en estos meses y traídos para acá, para Israel, y están presos en las cárceles israelíes. Y esto es interesante, por favor, présteme mucha atención. Notó un detalle claro, dice: los capturados de Hamás no muestran ningún remordimiento de conciencia por sus atroces acciones del 7 de octubre, como el asesinato, la violación y el secuestro de israelíes. No muestran ningún remordimiento. Miren, lo mismo pasó con Adolf Eichmann, el nazi que fue capturado por la brillante acción de nuestros servicios de inteligencia, los servicios secretos de Israel, de la Mossad, que fueron hasta la Argentina y lo trajeron de la oreja, lo montaron en un avión en la famosa operación Garibaldi y se lo trajo para acá, a este que fue uno de los grandes lugartenientes de Adolfo Hitler. Bueno, este tipo vino acá a Israel, se le hizo un juicio y el tipo no mostró el más mínimo remordimiento y terminó ejecutado en Israel. Pues lo mismo que tenemos que hacer con estos criminales del Hamás, como yo lo he propuesto. Si logramos capturar vivos a los líderes máximos del Hamás, yo le pido al gobierno israelí como ciudadano, con todo el respeto que se merece mi primer ministro Netanyahu y mis autoridades, ejecuten públicamente a estos sinvergüenzas. En la horca, como se lo ordenó en el libro de la reina Esther, a estos criminales. Eso es lo que hay que hacer. Y que los ejecute una mujer, porque en la teología islámica, cuando un yihadista, ¿verdad?, muere a manos de una mujer, no puede entrar al paraíso. Hay que humillarlos a estos desgraciados. Eso es lo que hay que hacer a estos terroristas criminales, que no tienen alma. Tienen el mismo espíritu que los nazis, definitivamente. El espíritu de Amalek vive en ellos. Amalek, el gran enemigo eterno de Israel. ¿Verdad? Bueno. Sobre los secuestrados. ¡Wow! Otro tema que tiene que ver con la Franja de Gaza. Un alto líder estadounidense, en una conversación con periodistas, atribuye a Hamás la responsabilidad directa y absoluta por el fracaso en todas las conversaciones de negociación para la liberación de los 133 rehenes, de lo cual voy a hablar algo muy importante en minutos, no se aparten, que están en la Franja de Gaza o que estarían, y veremos que parece que ya no. Pues voy adelantando. Dice: los combates en Gaza continúan por culpa del líder de Hamás, Sinwar. Ahí he puesto una foto de este sinvergüenza, que se niega a liberar a los rehenes que están en sus manos. Tenemos indicios, dice, que se puede avanzar en las negociaciones. Todavía es inocente este señor, algo ingenuo. Se puede avanzar para la liberación de los rehenes, pero lamentablemente, dice, contamos con posiciones intransigentes de los líderes de Hamás que están dentro de la Franja de Gaza. Claro, una cosa les dicen los líderes del Hamás que están en Qatar, y otra les dicen desde la Franja de Gaza. Pero eso lo hacen a propósito, no es que no se ponen de acuerdo. Se han puesto de acuerdo en hacer creer que no están de acuerdo. Eso es lo que está pasando en el fondo. Se han puesto de acuerdo en hacer creer que no están de acuerdo. Simple. Es un juego tonto de pasarse la pelota del uno al otro y nunca entregar a los rehenes. Eso es todo. Ante esto, la Casa Blanca emitió una declaración. Y quiero que presten atención, un anuncio poco común, inusual.
pidiendo, mejor dicho, exigiéndole al Hamas la liberación inmediata de los secuestrados. Y esta declaración fue firmada por el mismo presidente Joe Biden y 17 otros líderes mundiales, incluyendo Gran Bretaña. Dice el anuncio: pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza durante más de 200 días. Claro, ya llevamos 201 días. Incluyen también a nuestros ciudadanos. Hay ciudadanos norteamericanos en Gaza, secuestrados. Hay ciudadanos norteamericanos, doble nacionalidad, norteamericana e israelí. El destino de los rehenes y de la población civil de Gaza, protegidos por el derecho internacional, es motivo de preocupación internacional, dice este comunicado. Haremos hincapié en que el acuerdo pendiente para la liberación de los secuestrados conducirá a un alto al fuego inmediato y prolongado en la Franja de Gaza, lo que facilitará también que se proporcione una gran ola de ayuda humanitaria adicional necesaria para toda la Franja de Gaza y conducirá a un fin confiable de las hostilidades. En pocas palabras, entreguen a los rehenes y se acaba la guerra. Pero a Hamas no le importa eso, a Hamas no le interesa que se acabe la guerra, porque tiene Estados Unidos a veces de su parte y ellos ya se han dado cuenta. Es más fácil a Hamas ponerse testarudo y provocar que la presión caiga en contra de Israel y no contra ellos. Bonito discurso que no va a encontrar eco, no encontrará eco. No va a haber buena respuesta del Hamas. Usted me dirá, ¿y por qué eres tan pesimista? Porque hoy mismo Hamas ha salido a reírse de la noticia. Y presten por favor mucha atención a lo que voy a mostrar. Hoy otro líder del Hamas, Khalil al-Hayya, alto líder de Hamas, salió a hablar y dijo un chorro de estupideces. Escuche cuáles. Propuso que Hamas está dispuesto a disolverse militarmente a cambio de imposibles: un establecimiento del Estado palestino plenamente soberano, sin control internacional, total independencia de poderes, como si fuera la mejor de las democracias. Pero encima de eso, que nosotros no vamos a aceptar un Estado palestino que conviva con el nuestro, un Estado terrorista y criminal, dice él que sea basado en las fronteras geográficas de antes de 1967. ¿Saben lo que es eso? Enseguida lo voy a explicar. Un verdadero exabrupto, una estupidez descomunal. ¿Qué quiere decir con que Israel entregue tierras a los gazatíes, bueno, en este caso a los palestinos, y se remonte hasta 1967 y atrás todavía? ¿Qué quiere? Retirada total del ejército de Israel de la Franja de Gaza. Retirada de Israel de la mitad de la ciudad de Jerusalén, incluida la ciudad vieja. O sea que hasta el muro de los lamentos les tenemos que entregar a ellos. Se vayan a... Y quieren el derecho al retorno para 5 millones de palestinos, que no debe ser hasta los tipos que están metidos en Chile, porque tienen una comunidad palestina por ahí, tan gigante, seguro a estos más los van a querer meter. 5 millones de palestinos quieren juntar, aparte de los que ya están ahí. Traerlos y darles tierra, que incluye, lo repito, la mitad de la ciudad de Jerusalén, incluida la ciudad vieja y todos los lugares santos. Imagínense la burla que nos quiere hacer Hamas. Además dice, Hamas está dispuesto, tomo sus palabras porque eso es lo que está diciendo en este video, eso es lo que está diciendo él, obviamente está en árabe, pues le estoy explicando lo que ha dicho, según la prensa árabe traducida al español. Hamas busca, dice, unificarse de una vez, reconciliarse con la Organización de Liberación Palestina, lo que fundó, ¿verdad?, el extinto terrorista Yasser Arafat, quien ya murió hace años atrás. Bueno, ahora liderada por Al-Fatah, que es una brigada de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina, para así, dice, crear un gobierno de unidad nacional para Gaza y para Cisjordania. Estamos preparados, dice, para una tregua de 5 años. Tregua de 5 años, y después de 5 años, cuando ya sean Estado, nos van a atacar de nuevo. Ya no como grupo terrorista, sino como país. Lo está diciendo con su propia boca, por favor, aquí está la prueba. Estamos preparados, dice, para una tregua de 5 años. Claro, y después de 5 años, cuando tengan 5 años de haber creado su país, nos van a atacar ya no como grupo terrorista,
desde Gaza, sino como país. Por eso le digo, no podemos ni debemos aceptar la creación de un Estado palestino, porque ese es darles el derecho, el regalo de crear un país terrorista y asesino, genocida. Dice, estamos dispuestos para una tregua de 5 años y desarmarnos si se establece un Estado palestino dentro de las fronteras del 67. Y yo me pregunto, y le pregunto a este estúpido, entonces, si es de que estaban conformes con las fronteras de antes de 1967, antes de la Guerra de los 6 días, antes que Israel recapture de Jordania lo que es la Ciudad Vieja y el Muro de los Lamentos, ¿por qué entonces iniciaron esa guerra? ¿Para qué la iniciaron en 67? Si estaban conformes con la tierra que ya había. ¿Sabe por qué? Porque querían que regresemos al 47, cuando no había Israel. O sea, esto nunca va a parar. Pero el mundo no entiende. A pesar de la destrucción de Gaza, dice, escuche esta declaración, a pesar de la destrucción de la Franja de Gaza, no nos lamentamos el 7 de octubre, porque devolvió el problema palestino a la agenda mundial. Claro. Gracias a ese ataque, es que hoy en día todo el mundo se ha tirado en contra de Israel. No sabemos exactamente, dice, tampoco el número de prisioneros israelíes vivos que tenemos en nuestras manos. Prisioneros. Prisioneros. Son secuestrados. Secuestrados son. Ante todo. Fueron secuestrados, arrancados de su cama contra su voluntad. No es que estaban en combate para que los llames prisioneros, estúpido. No es que esa gente que estaba en los kibutzim cerca de Gaza estaba disparando contra ustedes. Y en una acción de fuerza mayor, típico de una guerra, ustedes entraron y los capturaron. No, esa gente era indefensa. Fue secuestrada, en principio secuestrada. Y tampoco son refugiados, porque no fueron por su propia voluntad a Gaza. Ustedes los arrastraron. Dice, no sabemos exactamente el número de ellos que tenemos en nuestras manos. Estamos interesados, dice, en unirnos a la OLP, ya lo he dicho hace un momento, para ser parte de un gobierno de unidad nacional en Gaza y en toda Cisjordania. Rechazamos, dice además, cualquier presencia de una fuerza no palestina dentro de Gaza y actuaremos contra ella como si fuera el mismísimo Israel. Aquí tienen, yanquis. Ahí está, tómatela. Biden, tómatela. Ahí está, para vos. Porque Biden había propuesto crear un Estado palestino y que fuerzas de paz de la ONU y de otras potencias se instalen en la región. Aquí dice, si se atreven a poner militares, así sean de otras naciones, en Gaza, vamos a combatir contra ellos. Aquí lo están diciendo muy claro, que no quepa dudas. Tengo muchas informaciones que compartir con ustedes, mis queridos amigos, pero esta que voy a compartir en un minuto, por favor, es muy importante. Es mi editorial y tiene que ver con esto que acaba de decir este terrorista del Hamas. Deseo este momento ingresar a otro tópico a partir de la declaración de este terrorista del Hamas. Él está diciendo que no saben cuántos secuestrados están vivos. De los 133, que entendemos tendrían que estar vivos. Hay otro problema que se ha generado y es el siguiente, por favor, préstenme muchísima atención a lo que voy a mencionar en este segundo. Esta es mi editorial. Parto de una declaración a la prensa. Hamas ha afirmado ayer en una entrevista con el diario saudí Al-Arabi Al-Hadith que mantiene entre los 133 secuestrados que entendemos que existen en la Franja de Gaza, vivos, a 30 de entre esos 133, 30 dice, son militares israelíes capturados. Dice, todos ellos están en un lugar muy seguro. Están lejos del ejército israelí. Y es imposible llegar a ellos bajo ninguna
circunstancia. O sea, los han apartado del resto a los militares dentro de Gaza, a los militares israelíes capturados y secuestrados. Están lejos del ejército israelí y es imposible llegar a ellos bajo ninguna circunstancia. Entonces esto plantea inmediatamente la cuestión de si esos oficiales israelíes secuestrados fueron tal vez introducidos clandestinamente a través de los mismos túneles que tiene el Hamas a Egipto. Porque Hamas construyó una red de túneles que están debajo de Egipto inclusive. Unen Gaza con Egipto por debajo de tierra. Bueno, por tanto, serían inalcanzables. No están en la franja de Gaza. ¿Qué pienso yo de esta declaración que me parece muy preocupante? A Hamas que le cree a su abuela. Partiendo de ahí, no se le puede creer todo. Mafiosos, terroristas, asesinos, sedientos de sangre, vampiros. No merecen confianza. Pero aún así hay que analizar con cierto detalle estas declaraciones. Miren, Hamas es un grupo de criminales asesorados por Irán. Y si hay algo que los iraníes tienen es que tontos no son. Y aquí hay cosas que yo quiero analizar con ustedes. Un análisis personal que hice yo al respecto de esta declaración. Y aquí préstenme cuidado. El que la gran mayoría de los rehenes hayan sido llevados, por ejemplo, a Egipto, por túneles, e incluso desde Egipto haberlos sacado a un tercer país, posiblemente Jordania, y que el rey de Jordania, Abdullah, ni siquiera lo sepa, porque todo es bajo tierra, es una gran posibilidad. Es una gran opción. Escuche bien, pudieron haber sido llevados a Egipto y de Egipto hacia Jordania. Es una gran posibilidad. Y que el rey ni siquiera esté enterado de lo que está pasando ahí dentro. Por un detalle también que a mí me preocupa. La reina de Jordania es palestina. Y no se olviden que la mayoría de la población de Jordania son palestinos, que se fueron a vivir para allá después de 1967, que encontraron nacionalidad en Jordania. Jordania les dio papeles de nacionalidad. Son jordanos, pero odian y aborrecen a Israel. De hecho, han estado haciendo violentas marchas en la capital Amán contra el propio rey de Jordania. ¿Por qué? Porque el rey, a diferencia de la reina, que es abiertamente anti-israelí la mujer, el rey, que por lo visto sí tiene los pantalones bien puestos, ¿verdad? Y no se deja mangonear por la vieja, esto es importante, ha mantenido una posición de no quererse meter en el conflicto. Ha derribado inclusive los misiles que tiró y los aviones no tripulados, los drones asesinos que mandó Irán hace 2 semanas. El rey mandó a derribar. Y una de las pilotos de guerra que derribó drones y misiles fue su propia hija, la princesa. La princesa es piloto de guerra de Jordania y fue y destruyó los misiles que mandó Irán contra Israel. Pero la mamá parece que piensa muy distinto y ni que se diga la mayoría de los jordano-palestinos que están ahí, que odian a Israel y que marchan todo el tiempo. Bueno, contra Israel. Yo quiero hablar acerca de esta noticia. Me preocupa. Cuando yo estudié criminología en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en Bolivia, en Sucre, la capital del Estado plurinacional de Bolivia, tuve una materia en criminología y tenía relación con la psicología del psicópata. Estudias a Ferri, Garófalo, Lombroso y todos los grandes estudiosos de la criminología. Y haciendo un estudio de la psicología del psicópata, me enseñaron mis catedráticos algo muy básico, que a los secuestradores se los debe comparar con los perros o con los lobos que esconden la presa o el hueso en lugares a media distancia de su cama y casi siempre lo ponen en un lugar marcado, ¿verdad?, como territorio por otros perros. Van y dejan en el territorio de otro perro.
No es que lo ponen dentro de su propio territorio. No, van y ponen su tesoro, su presa, su pedazo de carne y lo esconden en el territorio de otro perro. ¡Qué interesante! ¿Y por qué hacen eso? Para evitar que potenciales depredadores, ¿verdad?, lo devoren si es de que estuviera en el terreno de él. Al colocar la presa en el terreno de otro perro, hacen que ese perro cuide lo que es suyo, pero sin él saberlo. Es inteligentísimo. Pone a cuidar el banquete a otro perro. Es interesante, y esos perros ni lo saben. Es algo visible, pero pasa desapercibido. En pocas palabras, esta es la receta. ¿Quieres esconder algo de otros? Pues sencillo, pues ponlo casi a la vista de todos y cúbrelo muy ligeramente. Nadie, por ejemplo, buscaría un lingote de oro en medio de ladrillos pintados de dorado en una pared. Pasa desapercibido, está a la vista, ahí está, pero nadie lo ve. Son tantos ladrillos dorados que ¿cómo vas a imaginar que el lingote esté en medio? Precisamente allí radica la astucia para esconder la presa. Transcurrieron ya 201 días desde el 7 de octubre y tuvieron el tiempo suficiente estos terroristas del Hamas y de la Yihad Islámica, porque también ellos tienen parte de esto, tuvieron el suficiente tiempo para reubicarlos en distintos lugares dentro de la Franja de Gaza o afuera. Esto es importante. Segundo, dicen, no sabemos cuántos rehenes están vivos. Se especula que son 133. Se especula que están vivos. Bueno, muchos han dicho, seguro ya los han matado a todos. No, y se lo doy como un análisis como profesional. Y que quede claro que en estos programas yo no estoy haciendo un análisis bíblico. Yo no estoy saliendo todo el tiempo a predicar, por así decirlo. Estos programas tienen el sentido informativo y analítico. ¿Analítico por qué? Porque esta es parte de la carrera universitaria que yo estudié. Soy licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, sociólogo, politólogo y abogado. Y ahora, claro, y entre paréntesis quiero decir esto, perdóname por favor que me tome un segundo en aclarar esto. Yo nunca he sido presentador de noticias como tal, de este tipo. He sido presentador de noticias de deportes, narrador de partidos o relator de fútbol, en radio y televisión. He trabajado también en periódico en mi país, durante algún tiempo como redactor de noticias deportivas. Pero ahora que estoy en Israel, en esta guerra, tengo que defender a mi país, no me puedo quedar cruzado de brazos. Este es mi país, es el país que amo, es mi gente, es mi pueblo el que está sufriendo. Por eso tomo vocería. Y esta es mi trinchera, y desde aquí, como un soldado más, defiendo a mi país. Los militares defendiendo con las armas a Israel, en los campos de batalla, y nosotros en las redes sociales, nadando contra corriente, no importa, pero defendiendo a nuestra patria, porque aquí hay patriotismo y amor a esta tierra y a esta gente. Que quede claro, lo puntualizo. Yo no estoy aquí predicando. Son programas de análisis político, social, histórico, coyuntural, y que tienen que ver con mi profesión. Yo no me he matado 5 años en vano estudiando en una universidad para tener el título archivado. Pues ahora lo estoy ejerciendo aquí, haciendo análisis de lo que me compete. Y quiero proseguir con el análisis, por favor, si me lo permite. Los rehenes son una póliza de vida para los terroristas. No los pueden matar a todos, por una ley sencilla, mi amigo. Un lobo vestido de oveja se mete en medio del redil de las ovejas y no puede pensar en comérselas a todas de golpe. Así pudiera hacerlo, porque sabe que mañana él también se muere de hambre. Ellos no van a matar a todos y quedarse sin nada, por una razón básica que enseguida le explicaré. Por ende, existen, tenga por hecho que existen rehenes vivos, y yo creo que muchos, contrariamente a lo que otros pudieran pensar. Creo que muchos, pero no todos los huevos se colocan en la misma cesta. Como me decía una oficial, una militar de inteligencia del Ecuador, en una conversación que yo tuve, y me dijo, David, nadie coloca huevos, todos los huevos en una misma cesta, porque si se cae, se pierde todo. Es lógico. Mire, en distintos campamentos están ubicados estos rehenes, y son lugares
previamente escogidos y determinados por los líderes del Hamas a donde ellos puedan llegar, para esconderse en caso de ir huyendo de un lugar a otro. Es lógico. ¿Qué han hecho estos tipos? Han agarrado a ese grupo de rehenes y han dicho tantos para allá, tantos para allá, tantos para allá. Cosa que cuando yo tenga que escapar de aquí, me voy para allá y encuentro rehenes allí. Y rehenes allá y rehenes allá. Porque donde quiera que yo llego, encuentro rehenes que van a ser un escudo humano a mi alrededor por si el ejército de Israel llega a mí. Obvio, porque ellos no van a huir, no van a escapar en los túneles con 133 rehenes a bordo, a cuestas, en medio de una balacera, mucho peor, cuando muchos de ellos son ancianos, niños, gente herida por la tortura a las cuales han sido sometidos. Entonces, ¿qué han hecho? Han enviado y han colocado a los rehenes en lugares previamente determinados a los cuales ellos puedan llegar en caso de una fuga, para así encontrar rehenes que les sirvan de escudos humanos, lo repito una vez más. Nadie huiría con 133 rehenes en medio de una balacera. Sería una locura. Pondrían en riesgo sus propias vidas. Ahora, por una lógica básica, ellos no pueden matar a todos los rehenes. ¿Saben por qué? Lo dije, es su póliza de vida. Porque si Israel se llegara a enterar en este minuto, Dios no lo quiera, nos enteramos en Israel y comprobamos, ¿verdad? Por fuentes fidedignas de inteligencia o por donde sea, que de los 133 mataron a 120, quedan 10, un ejemplo, Dios no quiera. Ya pues, mijo, el ejército de Israel en este minuto entraría a la franja de Gaza y los atacaría sin compasión. Y seríamos capaces de reaccionar con la misma furia con la cual hemos reaccionado el 7 de octubre a las 3 de la tarde, cuando terminamos de ver el noticiero y nos dimos cuenta de la magnitud de la masacre que habían perpetrado desde la mañana. Eran momentos en los cuales todos nos dijimos, todos sin excepción, perdóname Dios mío, pero voy a hacer justicia con mis propias manos. Si yo mismo puedo entrar a casa y despedazarlos con mis propias manos, lo haría con gusto, después de toda la masacre que han perpetrado. Ese fue el sentimiento nacional. ¿Qué haría usted si a tu hija le hacen lo que les han hecho a las mujeres israelíes esa madrugada, esa mañana? Le voy a dar un dato. A una persona, a una familia acá en Israel, solo le entregaron 3 dientes de su hija, lo único que encontraron. ¿Qué haría usted con eso? ¿Cómo no va a reaccionar? Bueno, y tercer punto del cual quiero hablar aquí, sobre esto de los secuestrados. Mire, hablo ya no del común, hablo de un grupo del cual ellos están hablando. Dice que hay 30 militares dentro del grupo de secuestrados. Y que ellos están en un lugar de resguardo especial bajo estricta vigilancia. Son oficiales del ejército de Israel. Y dice de que están en un lugar inalcanzable para el ejército de Israel. O sea, de los 133, estos 30 están en una situación muy diferente al resto. Mire, primero quiero aclarar que Israel lucha por igual, sea un militar o un civil. Lo tuvimos que hacer en Endebe, en el África, la famosa operación de Endebe de la Mossad, véanla, donde murió el hermano de Netanyahu, para rescatar a pasajeros israelíes civiles que estaban en un avión, y el avión fue secuestrado por terroristas islámicos y fue llevado a Uganda, por complicidad del mismo presidente de Uganda. Y en una operación de rescate maravillosa, Israel rescató a todos ellos que estaban ahí. Solo uno creo que murió, el hermano de Netanyahu. Pero bueno, pero así también se lucha en este tiempo. Israel lucha por todos, sean civiles o sean militares, partiendo de una lógica así, que el militar está mucho más dispuesto y preparado para morir en cumplimiento del deber como todo un héroe. Por último, está preparado para la guerra. Pero son ellos aquí los que están marcando la diferencia entre esos militares y el resto de los secuestrados. Son ellos los que marcan la diferencia. Nosotros nunca lo haríamos. Para nosotros, civil o militar, vale lo mismo. Nosotros damos la vida por los hermanos. Por eso es que el pueblo judío
ha sobrevivido y el Estado de Israel ha pervivido desde 1948 en medio de tantas guerras con los países de alrededor. Porque nosotros vivimos bajo una lógica que nos enseña el Talmud, la tradición oral, la ley oral de Israel. Dice que cada judío, en este caso también cada israelí, es responsable por la vida del otro, sin distinción alguna. Pero pensemos como terroristas por un minuto. Metámonos en la mente de estos psicópatas para tratar de entender, aunque la mentalidad del psicópata precisamente es la ilógica, ¿verdad? Si el psicópata fuera muy lógico, sería fácil, ¿no? Bueno, este grupo selecto para ellos, que quede claro que puede estar en otro lugar menos en Gaza. De eso yo también estoy casi seguro y lo he estado desde hace mucho tiempo. He tenido la idea que eso está pasando. ¿Dónde pueden estar? ¿Probabilidades? ¿En Jordania? No creo. Al fin y al cabo, en Jordania corren riesgo porque el rey quiere la paz con Israel. Que de Jordania incluso los hubieran llevado al Líbano, donde está Hezbollah. Es otra opción. Pero me temo que existan otros países implicados, a sabiendas o no de sus gobiernos. Entre ellos, Irán. Qatar, quién sabe. Qatar, quién sabe, ya suficiente tiene con tener a los líderes del Hamas ahí dentro. Por lo cual Israel tiene que cobrar cuentas a Qatar en algún momento. Mire, pero yo temo en Irán. Y como me dijeron otros, Pakistán. De hecho, este fin de semana, y aquí estoy poniendo el video, el presidente de Irán estuvo en Pakistán, en Islamabad. Cuidado que Pakistán esté metido en el problema. Sería terrible. Ellos desean utilizar como última opción de canje a estos militares a cambio de miles de terroristas. Miles van a pedir a cambio de cada uno de ellos. De los terroristas presos en cárceles de Israel. Incluso los cambiarían por su propia libertad en caso de verse acorralados. Donde que Israel entra a Rafah, que va a entrar, y coge vivos a los terroristas del Hamas o los encuentra, ellos van a decir, perfecto, aquí tenemos militares o sabemos dónde están los militares. Déjennos a nosotros y les entregamos a los militares. Es su última moneda y la van a gastar en caso de verse obligados a ello estando acorralados. Otro detalle, ¿por qué yo pienso que posiblemente estén en Irán? Opinión personal. Mire, ustedes recuerdan la frase que alguna vez nos enseñaron en casa nuestros padres y abuelos o que escucharon en la sinagoga, esa famosa frase que dice que la rosa crece, florece y adorna la cueva de la lagartija. Ustedes saben que las lagartijas se comen las flores, pero curiosamente en la cueva donde vive la lagartija hay una rosa. Los rabinos me entienden mejor lo que estoy diciendo. Le voy a dar una pista. ¿Dónde creció y floreció Moisés? En el mismísimo palacio del faraón. Ese faraón que tanto buscaba a los niños judíos para matarlos. Moisés, el tesoro o la rosa de los judíos, estaba ahí, al cuidado de su peor enemigo. Con la diferencia, claro, que en aquel tiempo faraón no sabía que ese niño que estaba ahí dentro era Moisés, un hebreo. Con la diferencia también que entre comillas, faraón, el ayatollah y el presidente, que aquí los vemos en una pose, y por cierto, esta foto, no es que yo me estoy haciendo la burla, que me burlo. Son fotos irónicas que publica la misma oposición en Irán para burlarse de sus líderes. Bueno, que estos dos sinvergüenzas, el ayatollah y el presidente iraní, que ahí los vemos cómodamente sentados, haciendo lo que hacen en la historia, ya me entenderá, sí saben a quién tienen en su territorio. Sí lo saben. Saben quién está allí. No como el faraón de Egipto que ignoraba quién era ese niño. Espero sea tomado en cuenta mi pequeño análisis por mis altos mandos, por mis superiores. Ellos han tenido que hacer ya sus análisis ante esta semejante declaración, análisis de inteligencia, pero acá les dejo el mío.
Si son inalcanzables estos 30 militares israelíes capturados por Hamas, es que probablemente están muy bien asegurados en Irán, entre comillas asegurados. Bien, después de este análisis que hice al respecto de esta situación, quiero entrar a la parte conclusiva del programa y pidiéndoles por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Segundo lugar, que tengan la amabilidad de seguirme en Telegram, de descargarse la aplicación Telegram y seguirme como David Diamond Conferencista. Lo repito, existe otra cuenta más que es falsa, que no la controlo, que publica basuras y estupideces, pero mi cuenta oficial en Telegram es David Diamond Conferencista. Y también les recomiendo el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, contactándose con Rita Marconi o Miriam Rodríguez en Bogotá. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estos minutos. Que Dios los bendiga. Si Dios permite, nos reencontramos mañana en el noticiero. Shalom Aleichem desde Israel. Shalom. Buenas noches.